Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana de este jueves 4 de mayo del año 2023. Sintoniza usted en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. También nos puede usted escuchar, muy bien, también nos puede escuchar en su celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la descarga gratuitamente. Y si entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días. Recibo el saludo, de José Alfredo Serpa Gelves, en Santiago de Chile, Alfredo Eduardo González Pedrique, en Dulcinella, en Toronto, Guillermo Lozada, en Georgia, doña María Alicia Cifontes, muy buenos días, gracias por estar siempre pendiente usted allí. Miguel Ángel Molina, en Temuco, Chile, Guillermo Trián, en Humboldt, Texas, Estrella Suárez, en Ciudad de México. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Hola, muy buenos días, tengan todos. Buenos días, Laura. Buenos días, Daniel. En la producción general está Laura Rodríguez. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En la producción informativa está Mariel Sofía Rodríguez en España. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Trujillo, Cáceres, en España. Ya es jueves, ya casi finalizamos la semana. Esperamos que les guste muchísimo el programa de hoy. Saludos también a todos mis compañeros del equipo que están en el estudio. Gracias, Mariel Sofía. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César. Buenos días, equipo. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Gotardo. Yo no había oído nunca a Gotardo, ni a Gotarda. Santa Iltruda, que también es Santa Iltrudis. Iltruda. San Silvano. Silvano, sí, cómo no. Silvano y Silvana también. Cómo no. Saludos a los silvanos y silvanas. Y es el día de Santa Pelagia. Bueno, la cacofonía de Santa Pelagia. En fin, en el calendario astrológico tenemos todavía la luna creciente en Libra, pero en breve, a las 10:33 de esta mañana, es decir, durante el programa, esa luna entrará creciente en Escorpio. La luna de Escorpio es la luna de las cosas ocultas, por ello es luna de brujos y de espías por igual. Es la luna de los muertos porque es la luna del Hades. Es la luna de las bajas pasiones. Es la luna de los celos, las venganzas. Cuidado con los celos, ¿ah? Es la luna para arrancar de raíz todo aquello que nos sirva. Y es la luna para renunciar. Así que tenemos a partir de las 10:33 de la mañana la luna creciente en Escorpio con el Sol en Tauro y Mercurio retrógrado. Así es este jueves 4 de mayo del año 2023. Para el día de hoy tenemos en nuestro foro, el pasado mañana será la coronación de Carlos III. Pues vamos a dedicar el foro de hoy a este caballero, Carlos III. El hashtag coronación Carlos III. Y para ello vamos a contar con Lara Fernández. Lara es una periodista especializada en todo este tema de las monarquías europeas. Ella está en Madrid. Y en Londres, donde va a ocurrir todo, está la periodista e historiadora Beatriz Valero. Ese va a ser nuestro foro para el día de hoy.
Cuando entramos en las efemérides, a ver, tengo que el 4 de mayo, de 1502, Cristóbal Colón zarpó en su cuarto viaje a América. El 4 de mayo de 1918 nació Ana Enriqueta Terán, poeta venezolana. En 1925, el mismo día, nació Luis Herrera Campins, quien fue presidente de Venezuela. En 1928 nació Hosni Mubarak, quien fuera presidente de Egipto. Y en 1929 nació en Bélgica la preciosa y maravillosa Audrey Hepburn. Todavía uno ve sus películas y es encantadora. Ella debutó en el año 60 con Roman Holiday. Y en ese debut se llevó el Oscar. Debutó con el Oscar. ¿Qué tal? En 1959 se dio la primera entrega de los premios Grammy. El 4 de mayo de 1962 se dio el Carupanazo en la ciudad de Carúpano, en el oriente de Venezuela, una insurrección militar de izquierda en la Marina contra el gobierno constitucional del presidente Rómulo Betancourt. El 4 de mayo de 1976 se fundó El País, el diario de España, un diario realmente joven, 47 años, ¿sí? En 1979 la señora Margaret Thatcher es elegida primera ministra, es la primera mujer que desempeña este cargo en el Reino Unido. En 1980 muere el mariscal Tito, Josip Broz Tito, quien tenía amarrada a Yugoslavia, digámoslo así. Después de la muerte de Tito en 1980, 10 años después, se desbarata todo lo que era la nación yugoslava y viene nada menos que las guerras balcánicas, las cruentas guerras balcánicas. Hoy está cumpliendo 86 años el gran bajista de jazz Ron Carter. La década de los 30, Rogers y Hart componen y publican el tema Blue Moon, pero este tema Blue Moon se hizo realmente popular 30 años después, el 4 de mayo de 1961, en el primer lugar de las carteleras están The Marshalls con Blue Moon. 4 de mayo de 1967, en el primer lugar, John Rascals y Groovin'. Hora de hablar con Hani Martínez Ward. Muy buenos días, Hani. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Feliz martes para todos. Y siempre queremos recordarles de la importancia de llamar a un abogado en la escena del accidente. Nosotros hablamos esta semana en la radio contigo de una clienta de 16 años de edad que le estaban echando la culpa, jovencita, inclusive cuando era pasajera de un accidente. Y por todas esas situaciones no querían pagar ni siquiera $10,000 en el caso. Nosotros, porque no, la mamá nos llamó desde la escena del accidente, mandamos a un ingeniero que bajó la data de la caja negra del carro, que pudo comprobar a cuántas millas por hora iba la persona manejando, cuando frenó, cuando aceleró, y después de 2 años de pelea pudimos hacer una oferta que estaba en cero por $1.7 millones. 1.7 millones de dólares para la jovencita de 16 años que en un principio habían dicho que era la culpable. Exactamente. ¿Y por qué se debe a eso? A llamarnos desde la escena del accidente, cuando hay casos catastróficos, por ejemplo, en el caso de ella, el cristal de todos pedazos de cristales le cayeron en la cara, en todo su cuerpo. Ahí usted no puede dejar de esperar cuando llegue a casa, cuando salga del hospital. Tiene que llamar inmediatamente porque son los casos que usualmente son más peleados y las compañías de seguro. Claro, Hani, por ello es que usted debe tener en su teléfono celular, en la memoria de su celular, el teléfono 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365
6755. Le repito, 855-365-6755. Es una historia extraordinaria, Hani, cómo llegaron hasta 1.7 millones de dólares después de que no querían pagar ni 10,000, ¿verdad? Exactamente, y no lo querían pagar, tuvimos que pelear en corte, tuvimos que demandarlos, tuvimos que hacer un trabajo agresivo porque realmente no lo querían hacer. Y por eso es que ahí está la diferencia entre trabajar con abogados especializados en accidentes y que están preparados para ir a corte versus cualquier otro abogado que a lo mejor puede tomar tu caso, pero no tiene la experiencia necesaria para ganar este tipo de casos. No lo piense más, por favor, no lo piense más. Ya escuchó a la doctora Hani Martínez Ward. Llame al 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. La historia que nos has contado hoy es extraordinaria, de verdad. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward de The World Law Group, abogada especialista en accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. En el día de ayer, miércoles 3 de mayo, se filtró un audio del alcalde de la ciudad de El Tigre, en el estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela, una ciudad petrolera, o lo fue en algún momento. El alcalde en cuestión es el señor Ernesto Paraqueima, y en ese audio que se filtró se refiere de manera despectiva a un mural pintado por niños con trastorno del espectro autista. En el audio, el alcalde de Marras pareciera conversar con un trabajador a quien le pide explicaciones sobre quién creó la obra. También se escucha cuando califica de horrorosa la pintura elaborada por los pequeños. ¿Quién pintó eso tan horroroso? ¿Quién hizo eso?, preguntó. Y luego añadió: me cuentan que fueron los niñitos Asperger. ¿Con qué lo pintaron? Con las patas. ¡Qué cosa tan horrible, tan espantosa!, dijo Paraqueima sobre el mural elaborado por los niños con trastorno del espectro autista. Luego ordenó borrar la pintura y exigió que la próxima vez solicitaran un permiso al Departamento de Ingeniería de la Alcaldía. La Fundación Asperger de Venezuela emitió un comunicado ayer en la tarde, en el cual rechazó los comentarios del alcalde Ernesto Paraqueima y consideró que su comportamiento fue irrespetuoso. En el texto también se señala que esta expresión del funcionario es una violación al artículo 2 de la recién promulgada Ley Integral para las Personas con Trastorno del Espectro Autista. El abogado Gonzalo Gimiop, fundador del Foro Penal, escribió en su cuenta de Twitter: no solo desconoce las leyes, además muestra una profunda ignorancia sobre lo que es el trastorno del espectro autista y sobre los retos que enfrentan los niños dentro de tal condición. No tiene ni idea. Como padre de un niño dentro del espectro autista, alzo mi voz por él y por los pequeños que, con toda seguridad, dieron lo mejor de sí mismos e hicieron un gran esfuerzo para pintar ese hermosísimo mural. Y lo hago porque es mi derecho como padre y como ciudadano, y además porque, léalo bien, alcalde, mucho peor que pintar con las patas es gobernar con las patas. Muy bien por el abogado Gonzalo Gimio. Es un irrespeto mayúsculo el de este alcalde Paraqueima. Busco a ver quién es Ernesto José Paraqueima Luigi. Él es oriundo de El Tigre, donde es el alcalde, y se nos presenta como político, sociólogo y profesor venezolano. ¿Profesor de qué? ¿Sociólogo cómo?
Ya antes había sido alcalde entre el 2004 y el 2008. Es independiente, aunque fue alcalde con el apoyo de la Alianza Democrática. Fue dirigente del Movimiento al Socialismo y de Podemos. Es hijo de Jesús Paraqueima, exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue dirigente del MAS en el Centro de Estudiantes. O sea, sí pasó por la universidad. Es egresado como sociólogo en la Universidad de Oriente. ¿Pero qué le enseñaron allí en la Universidad de Oriente? Usted habla muy mal de esa universidad, señor Paraqueima. Paraqueima. Realmente esto nos dice el tenor de los gobernantes que tenemos en Venezuela. Nos dice del tenor de la catadura humana de estos socialistas. En fin, es cierto, usted gobierna con las patas. Y lo que es inaceptable es que uno ve la fotografía del mural y bien bonito es el mural. Muy bonito, hermosísimo, como dijo Gonzalo Gimio. Son las 9:18 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La Reserva Federal de Estados Unidos sugirió que las tasas de interés podrían haber tocado techo después de subirlas 0.25%. El presidente del Banco Federal, Jerome Powell, dejó abierta la posibilidad de nuevas alzas, aunque los inversionistas apuestan a que las tasas de interés, ahora entre 5 y 5,25%, su nivel más alto desde el 2007, caerán para fin de año. Esto es confuso porque luego Jerome Powell llegó y advirtió, no, yo no dije nada de eso. ¿Pero lo dijo o no lo dijo? En la próxima parte, vamos a conversar con el economista Alejandro Grisanti al respecto. Sigo con otras noticias acá en Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris se reunirá hoy con los directores ejecutivos de Anthropic, Microsoft, OpenAI y la empresa matriz de Google, Alphabet, para hablar sobre inteligencia artificial. Esas empresas y varias otras se han comprometido a participar en una evaluación pública de sus sistemas de inteligencia artificial, según la administración. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se encuentra hoy en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, para revisar las operaciones de planificación y respuesta de aduanas y protección fronteriza, así como del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, según un comunicado de prensa. El viaje al sector más sobrepoblado de los Estados Unidos se produce antes de la expiración del Título 42, el próximo 11 de mayo, que levantará las restricciones fronterizas de la era de la pandemia. Los funcionarios estadounidenses esperan que los cruces ilegales superen los 10,000 por día una vez que finalice la política. La policía arrestó ayer por la noche a Dayon Patterson, de 24 años, el hombre acusado de abrir fuego dentro de la sala de espera de un consultorio médico en Atlanta, matando a una mujer e hiriendo a otras 4 ese mismo día. Las autoridades dijeron que Patterson disparó a 5 mujeres en el piso 11 de un edificio de Northside Medical, que se encuentra en un área comercial llena de torres de oficinas y apartamentos de gran altura. La noticia del tiroteo hizo que los trabajadores y asistentes al almuerzo se refugiaran en el lugar durante horas. 13% es el porcentaje de estudiantes de octavo grado en Estados Unidos que están en un nivel competente en historia de los Estados Unidos. Esto según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación, comúnmente conocido como la boleta de calificaciones de la salud de la nación. Los puntajes son un poco mejores cuando se trata de educación cívica, pero a medida que empeora la desinformación sobre el proceso político de los Estados Unidos, una comprensión baja récord del país y sus sistemas no es lo que se desea ver, porque es preocupante a efectos educativos en Estados Unidos que solo el 13% de los estudiantes
de octavo grado a nivel nacional sean competentes, manejen de manera competente el tema de historia de los Estados Unidos. 9:22, una pequeña pausa. Al regreso conversamos con el economista Grisanti y vamos con las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estás en sintonía de Éxitos 107.1. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:25. Había leído en la parte anterior, en las noticias de Estados Unidos, la Reserva Federal sugirió que las tasas de interés podrían haber tocado techo después de subirlas 0.25%. El presidente de la Reserva dejó abierta la posibilidad de nuevas alzas, aunque los inversionistas apuestan a que las tasas de interés, ahora entre 5 y 5.25, su nivel más alto desde el 2007, caerán para fin de año. ¿Lo dijo o no lo dijo Jerome Powell? ¿Y qué implica una cosa o la otra? Como habíamos anunciado, en la línea telefónica está el economista Alejandro Grisanti. Alejandro, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que dijo o no dijo el señor Powell? Mira, César Miguel, yo creo que hay dos noticias en el tiempo, ¿no? Hace aproximadamente un mes, cuando se produjo la quiebra de dos de los bancos medianos en Estados Unidos, la Reserva Federal, en cabeza del señor Powell, había dado señales de que los incrementos de tasa podían estar llegando hacia el final y que posiblemente el de ayer pudiese haber sido el último. Sin embargo, el comunicado de ayer lo que establece de manera muy clara es que la inflación, sobre todo una inflación que denominamos la inflación núcleo, la inflación subyacente, que es aquella que le quita factores más volátiles como alimentos y energía, todavía se mantiene en niveles muy altos. Esa es la inflación que siempre utiliza la Reserva Federal como objetivo para reducir al 2%, esa se encuentra en 6%, y lo que dijo ayer el señor Powell fue que posiblemente sea necesario tener uno o dos incrementos de tasa, que sea necesario incrementar nuevamente la tasa y que posiblemente el de ayer no fue el último. Esto crea cierta crea algún tipo de confusión. Porque la primera noticia, caramba, qué bueno que ya no van a subir más las tasas. Y después resulta que no, el señor Powell es enfático. ¿Esto qué significa a efectos reales del cuadro económico actual en Estados Unidos? Mira, muy buena tu pregunta, César Miguel, porque en Ecoanalítica una de las cosas que hemos venido pensando es que la incertidumbre, la palabra clave desde la pandemia y en esta época post-pandemia, la palabra clave para los mercados y para la economía ha sido incertidumbre. La economía se ha vuelto muchísimo más difícil, siempre ha sido difícil de predecir, pero en este caso ha sido muchísimo más difícil de predecir los ritmos a los que viene andando, el comportamiento que viene teniendo, porque entre otras cosas, la pandemia ha creado un antes y un después económico. Hay cambios muy importantes en los actores económicos de cómo se comportan ante el mercado laboral, de cómo han cambiado sus patrones de consumo, etcétera. Entonces, estamos en momentos que son particularmente difíciles y en ese sentido es que vemos este cambio en la reacción de la Reserva Federal de decir, bueno, es posible que hagan falta algunos incrementos de tasa adicionales. Y nosotros, Ecoanalítica, creemos que van a hacer falta entre 1 y 2 incrementos de 0.25, con lo cual la tasa podría cerrar entre 5.50 y 5.75. En ambientes, César Miguel, de incertidumbre, de volatilidad, hay que ser, y esto es una recomendación también que hacemos, hay que ser muy conservadores.
hay que intentar asumir pocos riesgos porque el mercado se ha vuelto más riesgoso. Entonces, en ese sentido, siempre la recomendación aquí es esperar un poco que estos nubarrones pasen, que entendamos mejor cuál es el comportamiento de la economía y en ese sentido poder volver a invertir siempre lo ideal en un horizonte de largo plazo. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ti, César Miguel. Alejandro Grisanti, economista desde Santo Domingo. Son las 9:29 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El diputado de la Asamblea Nacional del 2020, es decir, de la Asamblea Chavista, Jesús Faría, afirmó que el exministro de Petróleo Tarek El Aizami está siendo investigado por los hechos de corrupción en PDVSA. Dijo Faría, las investigaciones serán las que arrojarán si tiene algún tipo de responsabilidad administrativa. Políticamente, evidentemente la tuvo. Tenemos que ir hasta las últimas consecuencias y estamos haciéndolo. Puntual. Perú anunció que 150 migrantes venezolanos, la mayoría de ellos varados en territorio chileno junto a la frontera peruana, volverán el fin de semana a Venezuela en un avión enviado por el gobierno venezolano que aterrizará en la ciudad chilena de Arica, fronteriza con Perú. La canciller peruana Ana Gervasi dijo ante el parlamento de su país que quienes viajarán son personas que se encuentran en la frontera sur y que han decidido voluntariamente regresar a Venezuela. Cita textual. Juan Guaidó anunció ayer que su esposa Fabiana Rosales y sus hijas Miranda y Mérida llegaron a Estados Unidos, país en el que él está desde la semana pasada. Dijo Guaidó en el Twitter, después de más de un mes de no verlas, con su libertad y seguridad a riesgo, hoy me llena de mucha alegría poder decirles que Fabiana, Miranda y Mérida están sanas y salvas. Mi preocupación y angustia por ellas me tenía sin alma, pero tenerlas de mi lado de nuevo reafirma el propósito de luchar para una Venezuela libre en la que las familias venezolanas puedan volver a reencontrarse, abrazarse y vivir una vida plena. Cita textual. Según el informe Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información 2022, presentado en el Día Mundial de la Prensa entre el 2003 y el 2022, en Venezuela cerraron 285 emisoras de radio, lo que representa 71% del total de medios cerrados en los últimos años. En ese mismo periodo también cerraron 87 periódicos, 19 canales de televisión y 12 medios digitales para un total de 403 medios de comunicación cerrados por el régimen de Nicolás Maduro. 9:32 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. La Policía Federal de Brasil allanó la residencia del expresidente Jair Bolsonaro e incautó su teléfono como parte de una investigación sobre una presunta falsificación de certificados de vacunación contra COVID-19. Las autoridades también registraron varios sitios más y media docena de personas podrían ser detenidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó en un informe que el ejército del Perú y la policía peruana habrían cometido masacres, ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones de los derechos humanos, así como un uso desproporcionado y letal de la fuerza durante las protestas que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los miembros del Congreso. Boluarte rechazó más tarde en una conferencia de prensa la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacres, aun cuando se mencione de manera condicional. Cita textual. El organismo oficial de estadísticas de Argentina se vio obligado a revertir su decisión de posponer la publicación del sensible dato de la inflación de abril para después de los comicios programados en varias provincias a raíz de las críticas recibidas por parte de economistas y opositores políticos. Se prevé que el dato sobre
la inflación de abril será una mala noticia para el peronismo en el poder. Varias consultoras privadas han estimado que el alza del costo de vida sería superior al 7%, luego del salto de marzo de 7,7%. Ante la ola de violencia e inseguridad que afecta a Ecuador desde hace 2 años, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso dispuso a las Fuerzas Armadas y policiales ejecutar de inmediato acciones antiterroristas en todo el territorio nacional y con todos los medios a su disposición contra organizaciones criminales a las que el gobierno responsabiliza de la situación. No se especifica, no obstante, ni las acciones a tomar ni el monto de los fondos disponibles. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en una entrevista realizada por el diario El País en Madrid que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo intenciones de invadir militarmente Venezuela y de hacerlo a través de Colombia. Cita textual. Los voceros del gobierno del expresidente Iván Duque negaron que hubiera planteamientos semejantes. Y en diálogo con The Associated Press, el exministro de Defensa en esa etapa, Guillermo Botero, aseguró que esa posibilidad no pasó por la mente de nadie. Nunca existió una conversación de ese estilo, ni una propuesta, ni una insinuación, nada. Además, por lo que hemos sabido luego, tampoco estuvo planteado seriamente en la Casa Blanca la posibilidad, aquello de todas las opciones están sobre la mesa. Nunca hubo ninguna opción, ni siquiera mesa por lo visto había. Son las 9:36 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclamó hoy, desde la sede de la Corte Penal Internacional en la ciudad de La Haya, la creación de un tribunal especial para castigar los crímenes de la agresión rusa y concretamente contra el presidente Vladimir Putin. Putin merece ser condenado por sus acciones criminales desde aquí, dijo Zelensky, quien anoche llegó a Holanda procedente de Finlandia, de nuevo en una visita no anunciada por razones de seguridad. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia probablemente organizó el supuesto ataque al Kremlin en un intento de llevar la guerra a una audiencia doméstica rusa y establecer las condiciones para una movilización social más amplia. Varios indicadores sugieren que el evento se llevó a cabo internamente y se escenificó de manera deliberada. La respuesta inmediata, coherente y coordinada del Kremlin al incidente sugiere que el ataque fue preparado internamente de tal manera que los efectos políticos superen la vergüenza. Con relación a esto, Rusia había denunciado el ataque con drones contra una refinería de petróleo en Ilsky, en la región de Krasnodar, en el suroeste del país, que ha provocado un gran incendio en la mañana de hoy. Los ucranianos han dicho, Zelensky puntualmente dijo que Ucrania no hizo ningún ataque en el Kremlin, que lo de ellos es defender el territorio ucraniano y no combaten fuera de sus fronteras. En medio de los preparativos para la coronación de Carlos III, el Reino Unido celebra hoy elecciones locales parciales en las que están en juego más de 8.000 escaños en 230 ayuntamientos y consejos de Inglaterra. Pese a que se trata de unos comicios municipales, supondrán el primer test en las urnas para Rishi Sunak, 6 meses después de tomar posesión como primer ministro y líder del Partido Conservador. También servirán para calibrar la fuerza del Partido Laborista de Keir Starmer, que ya superó la prueba de las elecciones locales del año pasado, asestando un duro revés a los Tories en la capital. Expertos de Naciones Unidas han indicado que la muerte en prisión de un alto cargo de Yihad Islámica, tras más de 85 días en huelga de hambre, es una muestra trágica de la cruel e inhumana política de detención por parte de las autoridades de Israel, al tiempo que han reclamado que haya rendición de cuentas. Y el ejército de Israel aseguró hoy jueves haber matado a 3 palestinos
entre ellos 2 acusados de matar a una mujer y sus 2 hijas en un ataque perpetrado en abril en Cisjordania, en el marco de una operación lanzada a primera hora del día en la localidad de Nablus. La Guardia Revolucionaria de Irán detuvo al buque petrolero de bandera panameña Niovi en el estrecho de Hormuz, la segunda intercepción de esa clase por parte de Teherán en los últimos días, en medio de tensiones por el programa nuclear iraní. La intercepción del petrolero Niovi renovó las preocupaciones sobre la amenaza que supone Irán para el tráfico marítimo en el estrecho que da acceso al Golfo Pérsico y por el que pasa una quinta parte del crudo del mundo. El ejército de Sudán y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido han vuelto a protagonizar en el día de hoy, jueves, enfrentamientos en la capital, Jartum, horas después de que entrara en vigor un acuerdo de alto al fuego que supuestamente iba a estar en pie durante 7 días, en el marco del fracaso de iniciativas similares desde que el 15 de abril estallaran combates entre ambas fuerzas en pleno proceso de conversaciones para avanzar en el proceso de transición. Y la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch ha denunciado el uso de artefactos explosivos en áreas urbanas de Sudán que provocan un daño especial a los civiles que se encuentran en medio del conflicto. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha denunciado el robo de cerca de 17,000 toneladas de ayuda humanitaria que la organización tenía en Sudán. 9:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro de hoy. #Coronación Carlos III. Esto es En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. La monarquía británica se encuentra actualmente en un momento de transición. Esto es un despacho de la BBC. El largo reinado de Isabel II atravesó momentos de gran agitación familiar, pero fue mayormente un período de estabilidad y continuidad para la monarquía. Ahora hay un nuevo rey, pero está cambiando también la opinión pública sobre la monarquía. El programa de la BBC Panorama comisionó una encuesta de opinión y los resultados muestran un amplio apoyo para mantener la monarquía. El 58% la prefiere en lugar de un jefe de Estado electo, apoyado apenas por el 26%. Pero en la juventud hay cierto desinterés. Mientras el 78% de las personas mayores de 75 años apoyan la monarquía, solo el 32% de las personas entre 18 y 24 piensan igual. El 78% del grupo etario más joven dijo no estar interesado en la familia real. A ver, hoy vamos a dedicar nuestro foro no solo a la coronación, que ocurrirá, suponemos que de manera fastuosa, pomposa, el próximo día sábado en Londres, sino que vamos a ocuparnos también de este sentimiento del pueblo británico que hemos leído, según estas estadísticas que hemos leído, publicadas originalmente por la BBC. En Londres está Beatriz Valero. Beatriz es periodista y es historiadora, y hemos conversado con ella ya en otras oportunidades. Beatriz, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro en el día de hoy. Buenos días, estoy encantada de participar. Qué bueno, nosotros de que participes. Y en Madrid está Lara Fernández. Yo no conozco a nadie que conozca tan a fondo todos estos asuntos de la realeza, de la nobleza, las monarquías europeas y en particular de la monarquía británica. Lara, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a todos. Un placer, como siempre, hablar contigo y gracias por tus palabras. No, por favor. Muy bien. A ver, ¿qué significa esta coronación de Carlos III
para la monarquía, para el pueblo británico y en general para las monarquías europeas. Comenzamos con Beatriz Valero en Londres. Beatriz, por favor. Pues sí, es un momento muy importante para el pueblo británico y bueno, para el mundo, porque recordemos que Carlos III es rey de 15 naciones en todo el mundo, desde el Caribe hasta Australia y Canadá. Y aunque ya lo es desde septiembre, es en este día, este sábado, cuando se va a celebrar su llegada al trono. Y para ti, ¿cómo nos podrías interpretar esta coronación, Lara? A ver, evidentemente es un momento histórico, pero además estábamos todos un poco con incertidumbre, ¿no? Porque la popularidad que ha tenido Isabel II también han sido muchos años de reinado, muchísimos, había dejado el listón muy alto, ¿no? Y entonces todos esperábamos un poco a ver cómo iba a aterrizar Carlos, ¿no? Ya ha tenido unos meses un poco de ver por dónde va a ir, de ver cuál va a ser el enfoque de su reinado y sobre todo en estos momentos previos a su coronación, digamos que está en el punto más alto de su popularidad, que siempre ha sido bastante escasa, con lo cual es un gran logro para él y desde luego efectivamente es un momento histórico por todo lo que representa para todo el mundo. Va a ser un acontecimiento mundial con muchísimos eventos, muchos actos muy ostentosos, como comentabas, y desde luego es que Reino Unido siempre tira la casa por la ventana, que solemos decir en España, ¿no? Es decir, lo pone todo para hacer un gran evento mundial. Cuando dices que está en el punto más alto de su popularidad, que siempre ha sido baja, ¿cuál es ese punto, Lara? Pues a ver, ahora es verdad, nunca ha tenido, como sabemos, una popularidad bastante alta, empezando por el tema con Diana, ¿no? Aquel divorcio, luego el tema con Camila, siempre ha sido quizá uno de los miembros menos valorados. Ahora hay mucha gente por debajo de él, empezando por Meghan y Harry, su hermano Andrés, hay mucha gente, Camila, la propia Camila. Entonces, él es verdad que no llega a la popularidad que tienen los príncipes de Gales, que Guillermo y Kate ahora mismo siguen estando en la cúspide, pero desde luego ha aumentado bastante. Los monárquicos que defendían a su madre han trasladado, muchos de ellos, ese objetivo, ¿no? Esa defensa de la monarquía. También tiene detractores, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y lo has comentado, sobre todo entre la población más joven, que siempre es un poco la que se rebela contra las instituciones más obsoletas, y la monarquía lo es. Con relación a eso, Beatriz, ¿cómo es el sentimiento? ¿Cómo se puede palpar esto, más allá de estas cifras estadísticas que nos dio la encuesta de la BBC? Le pregunto a Beatriz Valero en Londres. Sí, es verdad que aquí en Londres, entre los jóvenes quizá no hay tanto interés como puede haber, por ejemplo, por Isabel II. Durante los funerales hubo muchísima emoción, había colas de 24 horas para ir a ver la capilla ardiente de la reina y ahí se veía que en todos los rangos de edad había muchísimo cariño hacia la reina. Con Carlos da la sensación de que hay más interés sobre el evento y la celebración, que al final es algo que no ha ocurrido en 70 años y por lo tanto en la mayoría de la vida de los británicos nunca han visto una coronación. Entonces sí que hay ese interés, esas ganas de celebración, el lunes es festivo nacional y hay un montón de eventos por todo el país para celebrarlo. Es verdad, como decía Lara, hay mucha más popularidad y cariño hacia el rey del que tenía como príncipe de Gales y sobre todo hacia Camila. Eso es lo que me parece más interesante, el hecho de que sí que se ha volcado ese cariño hacia la reina y que ella utilice el título de reina, ha sido algo muy aceptado y que no hubiera sido posible hace 20 años. Claro, porque Camila tiene esa especie de San Benito de haber sido la que perturbó o rompió el matrimonio con Lady Di. Por eso me causó tanta gracia el tuit aquel que creo que lo comenté ya una vez aquí en el programa. Primero fue la otra, después fue la esposa y ahora es la reina. No pierdas las esperanzas. Lara, cuando decías que se veía, ya hay cierta idea de cómo puede ser el reinado de Carlos. A ver, ¿qué ha sido estos meses desde la muerte de su madre? A ver, él, bueno, es como es, ¿no? Empecemos diciendo que no tiene el carisma que tenía su madre, eso por descontado, pero es verdad que no podemos negar, salvo algunas desavenencias que tuvo, sobre todo en los inicios de su reinado,
que le está poniendo ganas y esfuerzo, está intentando hacer muchísimos actos, está teniendo mucha presencia, se está apoyando mucho en los príncipes de Gales, quiero decir que tiene ahí unos buenos asesores también que dicen, oye, aquí los príncipes de Gales tienen muchísima popularidad, son muy queridos, hacen muchas cosas, vamos a mostrar esa imagen de familia unida que también les ha venido, sobre todo después de los escándalos que hemos estado viviendo, incluso en el seno de su familia, ¿no? Con Harry y Meghan y con Andrés. Él ha seguido haciendo mucho hincapié en los temas que él defiende, que son el medio ambiente, la ecología, se está un poco esforzando en tener contacto con autoridades, instituciones y demás. Bueno, no digo que todo lo que esté haciendo esté perfecto, ¿no? Pero a mí personalmente, si me preguntas, teniendo en cuenta que mi opinión de Carlos nunca ha sido demasiado favorable, creo que es justo reconocerle bueno, que él se está esforzando, ha esperado muchos años para ponerse a trabajar y lo ha debido de coger con ganas. Ha esperado muchos años para ponerse a trabajar. Creo que aprendió a sonreír porque yo no le conocía fotografía sonriente y ahora ya he visto unas cuantas. Y con relación a lo que comentó Beatriz de Camila, de que también la están aceptando a ella, ¿cómo ves eso, Lara? A mí me sigue sorprendiendo, pero es verdad que los británicos tienen una capacidad, bueno, igual que enseguida tienen una opinión negativa sobre alguien, bueno, pues también son capaces un poco de seguir superando, ¿no? Esos avatares del tiempo. Camila, es verdad que, bueno, podemos tener nuestra opinión sobre cuál fue su comportamiento en el pasado o el de los demás, quiero decir, y al final no deja de ser una opinión, pero los hechos efectivamente es lo que comentaba con Carlos. Es cierto que ella se está trabajando mucho este papel que tiene, lo está haciendo de una manera con mucha mesura, con mucha corrección, con mucha prudencia y bueno, aunque sabemos que hay desavenencias y las ha habido también en el seno de la familia. Solo hay que ver el libro que publicó Harry recientemente, ¿no? En el que vertía ciertas acusaciones sobre ella. Bueno, pues no hay que quitarle ese mérito de que se lo está también trabajando, ¿no? Y que los dos, bueno, pues tendrán sus errores, pero están ahí al pie del cañón, lo cual se agradece también porque es mucho lo que se juegan. ¿Y cómo está la ciudad en este momento? Cuando se habla de los preparativos, ¿qué se ve en las calles? Por allí nos llegaron unas fotografías de carpas, tiendas de campaña que empiezan a montar en algunos sectores por donde van a pasar las carrozas. ¿Qué nos puedes contar de esto, Beatriz? Sí, los preparativos son muy visibles por toda la ciudad, hay vallas de seguridad, se están colgando banderas por toda lo que se llama la Mall, que es la calle que va desde el Palacio de Buckingham a la Abadía de Westminster. Hay muchísima gente y va a llegar muchísima más. Y luego lo que a mí me hace más gracia que es ver en todos los pubs, en los restaurantes, en ir al Tesco, que es pues una cadena de supermercados o cualquier otra, y ver carteles celebrando la coronación por todas partes. Y un montón de merchandising real, que es algo que se les da genial a los británicos, y tener vajillas, gnomos de jardín, sombreros, cualquier cosa que se te ocurra con los nombres y la imagen de los reyes. Uh-huh. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a ser la coronación? La jornada del sábado, ¿qué está previsto para esa jornada, Beatriz? Sí, pues una jornada que está detallada hora a hora, básicamente, desde el principio, cuando se llegará a la ceremonia. Ya se hizo el otro día un gran ensayo del desfile militar, que si no recuerdo mal es de los más grandes de toda la historia, donde va a haber representación de prácticamente todas las naciones de la Commonwealth, esa mancomunidad de naciones que lidera Carlos. También vamos a ver a miembros de la familia real, príncipe Guillermo, obviamente, y se rumorea que a sus hijos también. Llegarán a la Abadía de Westminster con pues, un montón de personas, de representantes de todos los países, y allí está la ceremonia muy, muy detallada al minuto. Tiene que hacer un juramento para defender la Constitución inglesa, también la Iglesia anglicana, que es algo que ha habido un poco de controversia, pero siempre estaba esperado. La parte más importante es lo que se llama el ungimiento, cuando se le llega ese aceite sagrado, y ahí sí que se ha dicho que se va a tapar la ceremonia, entonces va a estar detrás de como una especie de mampara, porque no se va a ver esa parte de la ceremonia. Y luego pues habrá un juramento.
Una cosa nueva que ha metido el rey ha sido instaurar un juramento popular que la gente puede hacer si quiere desde su casa para jurar lealtad al rey, en lugar del tradicional juramento de los lores o personas de la nobleza. Luego hay otra serie de ceremonias, parte de la misa, y habrá otra procesión de vuelta al Palacio de Buckingham después. Además, luego durante todo el fin de semana hay un concierto enorme que va a haber en Londres y pues una serie de banquetes, ceremonias e incluso obras benéficas por toda la ciudad y el país. No entendí qué es lo que va a ser tapado, qué parte de la ceremonia va a ser tapada. Hay una parte en la que al rey se le unge, es como una cosa religiosa en la que se dice que pues, por gracia de Dios es coronado, pero no es coronado porque eso es cuando se le pone la corona. Ahí es como se usa un aceite que está consagrado y se consagró en Jerusalén para simbolizar que como que Dios le da pues, el permiso o el respeto para convertirse en rey. Y esa se considera la parte más sagrada de toda la ceremonia. Y siempre ha sido tapada durante la ceremonia de Isabel II, también se tapó, de forma que no se viera. Y se hablaba de si el rey Carlos iba a destaparla para que todo el público pudiera verla, pero al final ha decidido que no, que va a mantener esa tradición. ¿Y por qué se tapa esa parte que es la más importante, Lara? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que al final la monarquía, como decíamos, es una institución muy antigua en la que siempre los reyes han sido coronados por gracia divina, es decir, como que Dios era el que les otorgaba ese poder, ¿no? Que yo creo que es a lo que se refiere un poco Beatriz. Entonces, esa ceremonia es tan religiosa y tan privada que al final, por respeto, me imagino, y también porque hasta ahora las coronaciones no han sido retransmitidas mundialmente a través de redes sociales y de 200 canales, que lo va a seguir casi tanta gente o más que la propia boda de Guillermo y Kate, o sea, más de 2.000 millones de personas. Entonces, al final, es una especie también de respeto, ¿no? De mantener ese decoro en ese acto, que es el acto, yo creo, culmen, el acto más importante de esa coronación, ¿no? Ese ungimiento por obra divina, por obra y gracia divina, ¿no? Que es un momento religioso. Yo creo que más es cuestión de eso, de un respeto. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a regresar con este foro de hoy, #Coronación Carlos III, con Lara Fernández en Madrid y Beatriz Valero en Londres. 10 en punto de la mañana, esto es En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, instó este jueves a Rusia a no utilizar como excusa el supuesto ataque con drones contra su presidente Vladimir Putin, al quien acusa a Ucrania para continuar la escalada de la guerra de agresión contra ese país. Dice, hacemos un llamamiento a Rusia para que no utilice este supuesto ataque como excusa para continuar la escalada de la guerra. Por su parte, también China pidió hoy a todas las partes que eviten tomar medidas que puedan empeorar la situación después del ataque con drones contra el Kremlin que se produjo en la noche del miércoles y que ha sido denunciado por Rusia. El portavoz de Exteriores, Mao Ning, en rueda de prensa dijo, la posición china sobre la crisis de Ucrania es consistente y clara. Todas las partes deben evitar tomar medidas que puedan empeorar aún más la situación. Gracias, Flor Alicia. Son las 16 minutos de la mañana. Regresamos a nuestro foro, #Coronación Carlos III, con Lara Fernández en Madrid y Beatriz Valero en Londres. La familia real británica tiene un elemento muy atractivo para el grueso del público en todo el mundo, y es que no sé qué decir primero, si fue la popularidad lo que llevó a hacer la serie The Crown, o la popularidad y el interés en la familia británica, en la familia real británica, viene precisamente porque se hizo la serie. En todo caso, para muchos,
lo que vamos a tener mañana pareciera o pudiera ser tomado como otro capítulo especialísimo de la serie The Crown. Visto así, ¿qué expectativas tiene el televidente normal, el ciudadano normal que se va a sentar frente al televisor a ver esa coronación? ¿Quién es ese individuo que conoció por The Crown allí? Primero quiero oír la opinión de Lara Fernández, por favor. Bueno, al final esto es como todo. Nos encantan los cuentos de hadas, los cuentos palaciegos, las historias de palacio. Siempre también es una aspiración a algo que no podemos tener, pero con lo que soñamos, ¿no? Desde que somos pequeños, y al final las casas reales, en cierta manera, en esencia, no han perdido ese halo, ¿no? Ese encanto, esa magia. Entonces, cada vez que hay un acontecimiento de este estilo, como puede ser una boda real, como puede ser una coronación, bueno, al final la gente lo sigue pues como si estuviera viendo su serie favorita, su película favorita, ¿no? Partiendo de esta base, la gente, pues vamos a ver un espectáculo que además es historia. O sea, es historia de libros y es historia mundial, porque al final va a ser un acontecimiento retransmitido, como comentaba antes, por todas las redes sociales, por muchísimas plataformas, en todo el mundo absolutamente, y al final yo creo que no va a haber nadie que, por lo menos, aunque no lo vea, que sepa lo que está pasando en el mundo o lo haya sabido, ¿no? Entonces, en ese sentido, mucha gente además conoce, como decías, a Carlos por las series o por las películas, ¿no? Y va a ver un poco si se asemeja, si no se asemeja, qué sucede con ellos, qué pasa con los personajes colaterales, porque eso también es otro filón. Bueno, al final es como decimos, ¿no? Es como un cuento, como una serie, como una película, y estamos bastante enganchados, ¿no? A este tipo de historias que además nos evaden de la realidad de los problemas cotidianos. Evidentemente. Si no, pregúntale a los editores de Hola, ¿no? Por ejemplo. A ver, ¿y cómo se siente esto en Londres? Le pregunto a Beatriz Valero. Pues sí, es como decía Lara, hay mucha pompa, mucha expectativa de este evento, puesto que es histórico y no se ha visto antes, y sobre todo no se ha visto de esta manera, con pues todas las redes sociales, TikTok, Instagram, que al final es como completamente inmediato. Antes tardaba tiempo en esas imágenes en llegar a todo el mundo. Toda esa parte institucional. Y luego, como decías, las series como The Crown o incluso los tabloides británicos también van a prestar mucha atención a todos los personajes que ya parece que los conociéramos de modo personal, y cómo van a reaccionar, qué hará el príncipe Enrique, saludará a su hermano, no saludará, el príncipe Andrés estará allí, Carlos hablará con él. Es verdad que, aunque está todo muy pensado minuto a minuto, cualquier desviación del protocolo va a estar mirada con lupa y todo el mundo está muy, muy expectante. A ver, me preguntan aquí Chere Ramos Graterol, yo quiero saber de la música. Hay un compositor escocés y Andrew Lloyd Webber. ¿Qué sabemos de esto, Beatriz? Andrew Lloyd Webber sí ha dicho que va a componer música para la coronación. Él es el compositor de musicales más famoso de Inglaterra, pues ha escrito El fantasma de la ópera o Jesus Christ Superstar. Es muy, muy venerado, famosamente un lord bastante monárquico. Y luego también hay espacio para otros cantantes pues más modernos, a lo mejor. Por ejemplo, Katy Perry se ha dicho que va a cantar en el concierto por la noche. O incluso, pues americanos. Lionel Richie también dice que tiene muchas ganas de estar ahí presente y le vamos a escuchar cantando. Así que la música va a ser muy, muy importante en la ceremonia. Pero van a cantar, esa música va a sonar en la iglesia, en la abadía de Westminster. ¿Dónde van a estar estos músicos? Por un lado está la música que se va a sonar en la abadía de Westminster, que es pues música mucho más clásica, tradicional. Creo que el de Andrew Lloyd Webber estará ahí, aunque no estoy segura. Y luego va a haber un concierto separado, donde es parecido a lo que hubo durante el jubileo, donde la gente puede ir a ese concierto, y ahí van a estar todos los cantantes más famosos interpretando sus propios éxitos. Es más como para celebrar con júbilo ese día. Muy bien. Beatriz acaba de decir algo de hay que estar pendientes, muchos los tabloides estarán pendientes de si Mengano saluda a Sutano, etcétera, etcétera. Entonces le quiero preguntar a Lara Fernández de quiénes debemos estar pendientes, en quiénes debemos fijarnos el día sábado. Bueno,
Yo es verdad que en eso tengo algunas reservas porque si hay un protocolo británico que jamás se salta o que no se intenta saltar bajo ningún concepto es el británico. Ujú. Entonces, si hay un protocolo real que no se sale de ahí, no vamos a ver nada que efectivamente, como decía Beatriz, no esté medido de antemano, pues esos saludos del príncipe Andrés o de Harry, ¿no? Que son como, digamos, ahora mismo los dos personajes un poco más controvertidos dentro de la familia real, pero no va a haber nada que no se haya planificado de antemano. Tanto el papel de uno como el del otro están claramente definidos, igual que lo está el del príncipe de Gales, igual que lo está el de su hijo George, que va a tener un papel primordial como, bueno, una especie de paje de honor, ¿no? Acompañando a Carlos. No va a estar Meghan. Entonces es verdad que ahí, bueno, podemos estar pendientes, pero no sé si encontraremos el salseo o que buscamos, ¿no? A mí me gustaría también fijarme en, si me lo permitís, en varios miembros de Por la favor. realeza internacional, que va a ser muy importante porque va a ser quizá los primeros debuts importantes y gordos, ¿no? Que son las herederas europeas, ¿no? De Holanda, por ejemplo, Amelia de los Países Bajos o de Bélgica, que van a ser sus grandes viajes, sus puestas de largos. Ellas, es verdad que ellas ya han tenido actos importantes, pero nunca a nivel internacional con otras casas reales. Echábamos en falta que fuera Leonor, desde aquí, desde España, no va a ir, pero bueno, es verdad que quizá también yo llamaría un poco a ver y a observar a otras casas reales, porque esto al final es como una boda real, ¿no? Que no sabemos Ujú. dónde va a estar ahí la anécdota o el detalle, ¿no? Entonces, que observemos al resto de casas reales que siempre nos ofrecen también, bueno, pues imágenes de color bueno, importantes momentos, ¿no? Y hay una cosa, César, que me llamaba mucho la atención, si me permites también, con el tema de la Por música, favor, y es sí. que me sorprende que a Carlos, gustándole tanto las Spice Girls, no haya convocado a las Spice Girls para un concierto de esta envergadura, porque siempre la música británica y la música pop suele estar muy presente en estos actos y me llama mucho la atención que esta vez Mm, no haya tirado de sus ídolos, ¿no? mm. A lo mejor Camila no le autorizó, no sé. A ver, hablando de las casas reales, me pasaba Laura por acá el dato de 2000, ¿cuánto, Laura? 2.200 Dos, invitados, más de 2200. 2.200 invitados. 2200. Más de 2.200 invitados. ¿Qué nos puedes decir de estos invitados? ¿Quiénes van, Beatriz? Pues lo primero que quería resaltar es que, aunque nos parezca mucho, 2.200 invitados son bastante pocos para un evento de esta magnitud. El de Isabel II, por ejemplo, la Baya tuvo 8.000. O sea que ha Oh. habido ahí un proceso de selección bastante importante. Ujú. Em, También llama mucho la atención las personas que no van, en principio están invitados pues representantes de todas las familias reales del mundo y pues los grandes líderes políticos. Pero, por ejemplo, es tradición que el presidente de Estados Unidos nunca ha ido a ninguna coronación de Ujú. ningún rey británico, solo va a los funerales, entonces Joe Biden no va a ir, pero sí va su mujer, por ejemplo, y luego van primeros ministros de casi todos los países de los que el rey Carlos es cabeza de Estado y de la Commonwealth, aunque también llama la atención que el primer ministro de Jamaica ha dicho que tampoco va a ir, lo Ujú. cual es interesante porque Jamaica ya está diciendo que quiere convertirse en una república. Ujú. Em, Interesante, ¿por qué los presidentes americanos no van a la coronación, pero sí van al entierro, no? Sí, yo creo que es un poco porque la coronación es un momento en el que se jura lealtad al rey. Y al fin y al cabo, Estados Unidos, aunque se nos olvide, fue una colonia inglesa. Entonces, desde el principio ya, sin Buen saberse dato. precedente, que ellos no querían ir a una ceremonia en la que se Mm, jurara, mm, pues, o se resaltara ese cargo que tenía el rey por orden divino, porque ellos pues defendían la república. Entonces, ahí no iban. Mientras que el funeral es un evento un poco más personal, aunque sea pues al final una institución, pero sí que es más a título de pues recordar el pasado y la vida de una persona. Entonces, siempre se empezó con esa tradición y se ha mantenido desde entonces. Todo este boato, toda esta pompa, todas estas ceremonias, evidentemente cuestan dinero. ¿Quién lo paga, Beatriz? Pues lo pagan los impuestos, ¿no? Entonces, las Mm, personas de Reino Unido son las que lo pagan. No se sabe cuánto va a costar. Se calcula que entre 50 y 100 millones, pero puede ser más, puede ser menos. Ahí dirán los datos después. Es verdad que una cosa muy interesante de cómo se financia la familia real británica es que la corona británica tiene una serie de posesiones, terrenos, casas ujú. por toda Inglaterra
y en lugar de gestionarlas ellos, lo que hacen es que se las ceden, en cierto sentido, al gobierno, que es el que las gestiona y obtiene los beneficios, y ellos reciben un porcentaje de esos beneficios para pues, hacer todos sus gastos y, por ejemplo, ahora también para renovar el Palacio de Buckingham. Entonces, es así la que se sostiene, y es verdad que aquí en Reino Unido el argumento económico es de los más poderosos para continuar manteniendo la familia real británica. Se dice que traen muchísimo dinero al país, aunque los datos son difíciles de calcular. Pero entre 50 y 100 millones de libras esterlinas. Billones. Billones. Espera. Dios. Bueno, es como mucho dinero. Estamos ya por cerrar nuestra conversación de hoy. Lara, el señor Carlos III está llegando al poder ya un tanto viejito, ¿no? Bueno, yo no puedo decir eso, pero digamos, no es la edad para comenzar a trabajar, como decías. Se estima que puede ser un reinado breve y si es así, entonces, ¿qué le esperaría al heredero Guillermo? Lara. Bueno, breve, vamos a pensar también un poco que la reina Isabel II ha vivido casi hasta los 100 años, su madre también, con lo cual digamos que la longevidad de esa familia, bueno, pues de momento en esas dos personas, si sigue así Carlos, puede llegar hasta esa edad y por supuesto reinando porque no se va a retirar, quiero decir, va a morir en el trono como ha hecho su madre. Entonces, bueno, vamos a pensar que unos 20 años más o menos, siendo optimistas, ¿no? ¿Y qué le espera a Guillermo? Bueno, pues le espera la misma popularidad si no cambia y no hacen nada por estropear lo que tiene ahora. Su mujer y sus hijos también tienen la misma, es decir, son una familia, esos 5 miembros muy queridos, son los más valorados de toda la familia real. Sí que es verdad que nunca han tenido no ha sido muy significativo si han tenido alguna discordancia o alguna anécdota negativa o algún protagonismo bueno, como así sí que ha tenido su hermano, ¿no? Más controvertido. Entonces, en verdad, si todo se mantiene como está, pues llegará con bastante más popularidad que lo ha hecho su padre Carlos III ahora. Hay una cosa muy curiosa y es que no sabemos si a Kate le pasará igual, suponemos que sí, que lo que ha pasado ahora a Camila, y es que en las invitaciones figura como reina Camila, no como reina consorte. Algo que no ocurría así con el marido de Isabel II, que bueno, siempre peleó por esos títulos, ¿no? Entonces es verdad que bueno, que ahora va a ser el rey Carlos, la reina Camila, así figuran en la invitación, y desde luego vamos a tener, si nada lo cambia, un rey Guillermo y una reina Catherine, ¿no? Muy bien. Hablando de lo que cuesta esta boda, leo que no importa lo que cueste porque se va a recoger, lo que le va a entrar al fisco británico va a ser muchísimo más. Porque además entiendo la corona británica, todo lo que supone los palacios, la parada militar, en fin, el cambio de guardia, todas esas tradiciones son elementos turísticos. La gente va a Londres a ver todas esas cosas. Lara, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta mañana. Gracias, como siempre, un placer. Igual por acá. Y Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ha sido muy grato conversar contigo. Muchas gracias, ha sido un placer. Beatriz Valero está en Londres y Lara Fernández en Madrid. Son las 10:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Éxitos 107.1. Tu música. La radio del sur de Miami. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Leí en el momento de reparar en las noticias internacionales
el reclamo ruso por haber atacado el Kremlin. El Departamento de Investigación Principal del Comité de Investigación de Rusia inició un caso penal en relación con un intento de ataque a la residencia del presidente de Rusia en el Kremlin. Horas antes, la presidencia rusa había acusado a Ucrania de esto. Pero leo acá esta otra información. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia probablemente organizó el supuesto ataque al Kremlin en un intento de llevar la guerra a una audiencia doméstica rusa y establecer las condiciones para una movilización social más amplia. Varios indicadores sugieren que el evento se llevó a cabo de manera interna y se escenificó deliberadamente. La respuesta inmediata, coherente y coordinada del Kremlin al incidente sugiere que el ataque fue preparado internamente de tal manera que los efectos políticos previstos superen la vergüenza. He leído textualmente esta nota de prensa. Suena como muy sofisticado, parece un guión de una novela o de una película. ¿Cómo hemos de entender esto? Vamos a Zaragoza. Allí está el profesor de la Universidad de Zaragoza, Juan Manuel Aragüés. Juan Manuel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, César. Un placer como siempre. ¿Qué lectura le das a esto que acabo de leer? Valga la redundancia, Juan Manuel. Bueno, pues la verdad es que yo creo que todas las hipótesis están abiertas, ¿no? Como bien contabas tú en tu crónica, ayer Rusia en un primer momento acusó a Ucrania, hoy ha pasado a acusar a Estados Unidos y hoy, sin embargo, también pues hay voces que hablan de la posibilidad de que sea la propia Rusia quien haya organizado un supuesto ataque pues para alimentar a su propia opinión pública, ¿no? Yo creo que desgraciadamente en un contexto de guerra como el que nos estamos moviendo todo es creíble. Es creíble que Ucrania haya querido descabezar al enemigo, aunque es cierto también que como ha dicho hoy Zelensky, pues ellos lo único que hacen es defenderse en su propio territorio. Es creíble que Estados Unidos pretenda introducir elementos todavía mayores de distorsión en el conflicto, y también es creíble, sin ninguna duda, pues que Putin haya hecho una jugada de estas características, ¿no? Sobre todo tenemos el precedente del gasoducto del Nord Stream, ¿no? Cuando se produjo también el estallido del Nord Stream, y que es otro hecho pues que de carácter terrorista como este, en el que en un principio parece que quien más interesado estaba era Rusia, pero sin embargo luego escuchamos aquellas declaraciones de Joe Biden en las que en cierto modo amenazaba con una acción sobre el gasoducto, ¿no? Entonces todas las hipótesis están abiertas dentro de un conflicto pues que no deja de crecer y de generar un riesgo tremendo para el conjunto de la humanidad. De todas, la más particular de todas las hipótesis es la última, la de que fueron los propios rusos los que se autoatacaron. De ser así, ¿cuál es la ganancia? ¿Cuál es el rédito político, militar que tiene esta acción? Bueno, yo creo que fundamentalmente el de alimentar a su propia opinión pública. No sé en estos momentos cómo estará la situación en Rusia, aunque los niveles de apoyo a la guerra han sido siempre muy altos, pero quizá desde los cálculos del Kremlin la necesidad de un mayor nivel de apoyo esté ahí. Por eso insisto en que esa hipótesis no es descartable. Desde el primer momento en que esto sucedió, yo nada más ver las imágenes me la planteaba como una posibilidad, pero ya digo que tampoco descarto pues la intervención de otros servicios secretos. Fíjate que incluso me parece la menos probable es la ucraniana desde mi punto de vista, ¿no? Pero que sean también agentes externos a Rusia también me parece algo probable. Ya. Juan Manuel, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy.
Muchas gracias a ti, César. Juan Manuel Aragüez es profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Son las 10:29 de la mañana y ahora me da un gusto inmenso recibir aquí en el estudio nada menos que a nuestra abogada de inmigración, Michelle Canero. Michelle, buenos días, gracias por venir hasta el programa, hasta el estudio. Me alegra mucho estar contigo aquí. Michelle, ¿qué es la visa L1? Uy, esa es la visa de ejecutivos y gerentes multinacionales. Ahora, es una visa no inmigrante, que como hemos conversado en el pasado, son visas temporales, no dan residencia, es una de las listas de lo que decimos el alfabeto. Pero la L típicamente, cuando tenemos una corporación que tiene sucursal en los Estados Unidos y tiene filiales o parientes o subsidiarios al exterior, esas se consideran corporaciones multinacionales que pueden trasladar sus empleados de cierto nivel profesional, no cualquier empleado, típicamente tiene que ser alguien que tiene un rol gerencial o ejecutivo o que tiene un conocimiento especializado, los pueden trasladar de la compañía al exterior a los Estados Unidos. Siempre tiene que ser un empleado que tiene por lo menos un año de empleo establecido continuo, salariado en la empresa al exterior antes de trasladarlos acá. Cuando dices una empresa transnacional, uno se imagina a Procter & Gamble, General Motors, en fin, una de esas empresas grandes. Pero vamos a pensar en una transnacional pequeñita. ¿Cuán pequeña puede ser? Aunque la ley se estableció con el concepto de corporaciones grandes, cuando el Congreso enactó la legislación, no puso esos parámetros en los criterios. Entonces, nosotros los abogados de inmigración somos bien creativos y empezamos a ampliar las compañías que podíamos calificar para esta visa con compañías más chiquitas y ha funcionado muy bien por varias décadas. Lo único es que vemos que hay cierto nivel de tamaño que no funciona bien, ¿verdad? Inmigración todavía, una compañía que, por ejemplo, si tienes una ferretería en Venezuela que tiene 2 empleados y después compras un carrito en Dadeland Mall que tienes un empleado, aunque técnicamente podrías argumentar que es una multinacional, eso no va a funcionar. Hay que haber cierto nivel y estructura. Entonces, yo siempre, no es una regla explícita o perfecta, pero la guía que le doy a los clientes es, deberían tener por lo menos 10 empleados fijos aquí y allá. Deberían 20 en total. En total, 10 y 10. Deberías poder probar que hay diferentes niveles de empleados. Nivel de empleados operacionales, pero también gerenciales y que tú como ejecutivo o gerente estás en el top, que te reportan a ti. Que el nivel de gerentes tienes que tener por lo menos 1 o 2 que son profesionales. Entonces, gerente de operaciones normalmente no va a contar para una L1, pero el supervisor de gerentes operacionales que tiene título universitario sí podría calificar. Lo otro es, quieres demostrar una trayectoria de operaciones establecidas. Entonces, una compañía que no tiene ganancias, que no tiene facturación, tanto al exterior y acá no va a funcionar. Muy bien. Dijiste, es provisional, tiene un tiempo limitado. ¿Cuánto? La visa L1. Lo máximo que puedes tener la L1 son 7 años. Si es una compañía nueva en los Estados Unidos, nada más te la van a dar por 1 año cuando lo aplicas. Y después vas a poder renovar cuando puedas probar que el negocio va a funcionar. Sí. Si es un negocio que ya está establecido, típicamente te lo van a dar por 3 años. Lo puedes renovar por 3 años más y después por 1 año más. 7 años. Una persona que ha estado en Estados Unidos por 7 años, por ejemplo, tú a 5 años de ser residente puedes aspirar ya a ser ciudadano. 7 años viviendo en Estados Unidos son muchos años. ¿Qué puede hacer esa persona que ha estado 7 años aquí con la visa L1 si se quiere quedar en Estados Unidos? Yo le voy a dar el mismo consejo que le doy a todos mis clientes. Si tu plan es vivir acá, tienes familia, los vas a poner en la escuela, quieres establecer tu vida acá, en el primer año de llegar acá con tu visa no inmigrante, tienes que ya estar pensando y evaluando los caminos a la residencia permanente.
La residencia permanente tienes que hacer una aplicación totalmente diferente para esa visa. Ninguna de las visas no inmigrantes, ni la O, ni la H, que es otra visa de trabajo famosa, el TPS, todos estos diferentes estatuses nunca llevan a residencia. Tienes que hacer una petición o por empleo o por familia para obtener la residencia. Entonces, siempre le digo a los clientes, en el primer año empiecen a evaluar, porque los procesos de residencia pueden tardar 3, a veces 4 años en culminar en una residencia. Entonces, quieres utilizar el tiempo que tienes para avanzar, ¿no? Y obviamente, el tiempo que tuviste en visa no inmigrante no va a contar para los 5 años de residencia. Entonces, siempre vas a tener que completar 5 años de residente para calificar a la ciudadanía. Entonces, es decir, esos 7 años con la visa L1 no valen. No vale. Entonces, vale la pena brincar lo más rápido posible a una residencia y ahí aprovecharse. La idea de la L, la H, todas estas visas no inmigrantes eran que las personas iban a venir de manera temporal, no era que se iban a quedar. Entonces sirven como un puente para las personas que se quieren quedar, pero también hay mucha gente que viene por 3, 4 años a hacer un proyecto y se regresan a su país. Y para eso se crearon esas visas, pero no son visas para que uno viva acá. Si quieres vivir acá, tienes que empezar a pensar en la residencia de una. En todo caso, yo lo que le sugiero, estimado oyente, es que anote este teléfono. 305-579-9218. Le repito, 305-579-9218 o escriba a inmigraya@canerofadul.com. Y si dice que está llamando de mi parte, va a tener la primera consulta gratis, nada menos que con la doctora Michelle Canero, que es quien nos acaba de dar estos consejos tan importantes. Gracias por venir, Michelle. No, gracias a ti, César Miguel. Muy bien. Son las 10:37 de la mañana. Son las 10:38 de la mañana. Tenemos ahora en la línea telefónica a Miguel García. Miguel es director regional de Acción contra el Hambre en Centroamérica. Miguel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días y muchísimas gracias a ustedes por su interés en el tema de la seguridad alimentaria. Leo que la inseguridad alimentaria aguda llegó a 18 millones en Latinoamérica el año pasado, 2022. 17.8 millones de personas en la América Latina y el Caribe, según el informe de la Red Global contra las Crisis Alimentarias. ¿Qué significa cuando hablamos inseguridad alimentaria en una población de 18 millones de personas? Bien, pues este informe que acaba de publicarse y que desde los últimos años, desde el 2016-2017, viene a mediados de año aproximadamente, viene haciéndolo en conocimiento pues tanto FAO, que es una agencia de Naciones Unidas, FAO que está especializada en los aspectos de producción agrícola y alimentación, el Programa Mundial de Alimentos. O sea, es un esfuerzo global para hacer un análisis de la situación de seguridad alimentaria, en este caso en 58 países que se ha considerado que tienen un especial riesgo por estar sujetos a conflictos armados, a crisis climáticas, a problemas también, a conflictos sociopolíticos. Y dentro de estos países existen algunos en América Latina, como es el caso de Colombia, como es el caso de Honduras, como es el caso de Guatemala. También se analiza la situación de Venezuela en términos generales. Pero al final aquí lo que se hace es analizar cuál es la situación de seguridad alimentaria, cuál es el nivel de inseguridad, de carencia de alimentos en los que se encuentran estos hogares. Y efectivamente se ha encontrado que ha habido un aumento de la inseguridad alimentaria desde el 2019, un aumento gradual en muchos de estos países, y que nos llevan a estas cifras, ¿no?, de aproximadamente unos 18 millones de personas que se calculan en el caso de América Latina. Leo que en el caso de Colombia hacen hincapié en los refugiados
y en los migrantes. ¿Cuál es la situación de estos? Y la pregunta se la hago obviamente porque entiendo mucho, la gran mayoría son venezolanos, ¿no? Claro, la gran mayoría son venezolanos y efectivamente el estudio se centra en la situación que tienen estas personas en lo que sería Colombia, también en Ecuador, también se considera Ecuador. Al final, estos estudios lo que implican es la realización de una serie de encuestas de hogar, sí. Donde se pregunta cuáles son los alimentos que se han consumido en los últimos días, cuál es la diversidad de la dieta que tiene la familia, y a partir de esa muestra, de esa encuesta, pues se hace una extrapolación para el conjunto de la población, en este caso de venezolanos presentes en Colombia, y se llegan ahí a esa serie de conclusiones. Al final, la mayor parte de la inseguridad alimentaria aguda a nivel global se encuentra especialmente en África, países que están en conflicto como Congo, como lo que sería también Somalia, Nigeria. Bueno, esos son los países que presentan el mayor número. Una última pregunta, señor García. La tendencia es a que estos cuadros se agraven. ¿Por qué? ¿No hay posibilidades de revertirlos? Por supuesto que se pueden revertir, y hay países que es un ejemplo de cómo se puede reducir la inseguridad alimentaria o la desnutrición infantil. Tenemos casos de éxito en años recientes en América Latina, como han sido Perú y Bolivia. Al final, lo primero que habría que hacer, sobre todo cuando en un país hay un conflicto, es poner término a ese conflicto que impide pues el normal intercambio de funcionamiento de los mercados, el funcionamiento de las empresas que generan empleo, el funcionamiento del Estado que provee servicios. O sea, concluir un conflicto sería el primer paso. Otra medida, por supuesto, sería analizar cómo los precios de los alimentos pueden estar afectando la capacidad que tienen las familias para comprar alimentos. Entonces, ¿cómo podemos tener unos precios más asequibles? ¿Cómo podemos mejorar los salarios promedio? Y esto tiene que ir normalmente ligado a una estabilidad en los países y también a un aumento de la productividad, ¿no? de la productividad laboral y de la productividad de las empresas. O sea, todo eso son medidas que han demostrado ser exitosas en muchos otros países que han conseguido romper esa espiral de inseguridad alimentaria y que perfectamente podrán también aplicarse en América Latina, en los países que ahora mismo están más afectados por esta crisis, y también en contextos como el africano. Ya. Señor García, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el interés. Miguel García es director regional de Acción contra el Hambre en Centroamérica. Nos habló desde Managua. 10:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Canelo, cuando leíamos las noticias de Estados Unidos, reparamos en esta. La vicepresidenta Kamala Harris se reunirá hoy con los directores ejecutivos de Anthropic, Microsoft, OpenAI y la empresa matriz de Google, Alphabet, para hablar sobre inteligencia artificial. Esas empresas y varias otras se han comprometido a participar en una evaluación pública de sus sistemas de inteligencia artificial según la Casa Blanca. Días atrás hicimos el editorial con el señor Geoffrey Hinton, galardonado científico informático, para muchos el padrino de la inteligencia artificial, quien decidió renunciar a su cargo de vicepresidente en Google para poder tener libertad para opinar y lanzar voces de alerta a propósito de esto de la inteligencia artificial. ¿De qué debemos cuidarnos? ¿Dónde están los riesgos? En la línea telefónica, en Montreal, está Héctor Palacios. Héctor es investigador en inteligencia artificial con más de 20 años de experiencia. Actualmente es investigador científico en el laboratorio de inteligencia artificial de ServiceNow. Héctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos.
Hola, buenos días, San Miguel. Un placer estar acá. Héctor, ¿cuáles son los riesgos de los que estamos hablando al momento de hablar de inteligencia artificial? ¿Por qué la señora Kamala Harris reúne en su despacho, en la vicepresidencia, a los directivos de estas empresas, como comenté al principio? ¿Por qué Geoffrey Hinton decide renunciar a Google? Por favor. Sí, una manera corta de verlo es que hasta ahora, hasta este momento en la historia, cuando uno veía un trozo de texto, leyéndolo rápidamente, y que parecía tener cierta consistencia, uno decía, lo escribió alguien, hay una intención y yo me estoy comunicando con esa persona. Siempre había alguien del otro lado. Entonces, estos modelos, a pesar de tantas limitaciones que tienen, pueden generar texto con una apariencia de coherencia y a veces muy coherente también, por lo cual se puede prestar para afectar todo lo que es la comunicación humana. De alguna manera pone en duda la idea fundamental de que un pedazo de texto que parece tener sentido viene de alguien. Eso ya no es cierto hoy, y eso cambia el juego. A ver, ¿hasta dónde puede llegar eso? Porque estamos hablando del texto, pero también vamos a ir a imágenes que aparecen como reales y no lo son. ¿Qué tan peligroso puede ser? No tenemos límites, pregunto. Sí, hay unos límites. El tema es que esos límites no nos afectan tanto para la comunicación cotidiana, rápida, por ejemplo, el consumo en medios, en redes sociales. Estos, tanto los que generan texto como los que generan imágenes o vídeos, todos esos métodos tienen una noción local de consistencia, ¿sí? O sea, si hay un dedo, pues al lado hay otro dedo. Y si estás generando una imagen con dedos, pues si eres muy local, puede ser que hagas 6 dedos o 4 dedos. Entonces había errores como así, de ese tipo, en la generación de imágenes. Sin embargo, si llegas a generar 5 dedos bien, ya es suficiente para que mucha gente pues se crea que la imagen quizás sea realista. Entonces, es básicamente el tema de la velocidad con que consumimos cierto contenido, cierta como texto o imagen, versus las capacidades de los modelos en ese sentido, a pesar de que no tengan una coherencia superior o que tengan errores que sean difíciles de detectar, puede que nos afecten a nivel de comunicación pública. Entonces, si vemos un video donde alguien dice 2 frases, yo desde hace mucho tiempo no me lo creo más, porque tengo que verlo, tengo que investigar bien a ver si eso es verdad o no, porque yo sé que estas cosas han estado creciendo muy aceleradamente. Ahora, ¿qué le puede pedir? Evidentemente la pregunta es un tanto especulativa, ¿no? La respuesta que espero de ti, pero ¿qué le puede pedir la señora Harris a estos directivos de estas empresas? Bueno, probablemente ella apelará a los aspectos que pueda haber en evaluación de estos sistemas. El tema es que trabajar con estos sistemas no puede ser como ciencia natural, es como si fuera una especie nueva, y porque no entendemos cómo funcionan, y eso es relativamente normal. Pero los mecanismos de evaluación de ellos están muchas veces en desarrollo. Sí hay ciertas cosas de práctica, de cómo evaluarlo, etcétera, que podrían hacerse, y quizás eso quizás puede haber una normativa acerca de, por ejemplo, declarar si esto viene de un texto generado o no, etcétera. Probablemente yo lo que esperaría es que se recojan las mejores prácticas que la gente estaba desarrollando en paralelo. La renuncia de Hinton, yo lo felicito por hacer esto ahora, pero claro, mucha gente decíamos que también había que trabajar urgente en entender estos métodos y que no solamente era empujar hacia adelante, y bueno, la gente que ha estado trabajando en eso mucho tiempo, pues yo me imagino que estará allí cerca de los políticos para asesorarlos en cómo hacer una evaluación de esto y para entenderlo. Muy bien. Héctor, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias también a ti, César Miguel. Héctor Palacios es investigador científico en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de ServiceNow. Nos habló desde Montreal, en el Canadá. 10:52 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados de mucha experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration
Especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Anota, por favor, estos teléfonos: 305-579-9218, 305-579-9218, o escribe a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? En un momento en el que el crecimiento global es débil, tras décadas de una integración global cada vez mayor, hay un riesgo creciente de que el mundo se pueda dividir en bloques económicos rivales, y eso es un escenario que sería malo para todos, también para la población de Europa. En ese sentido, recordó que el FMI prevé que el crecimiento global permanezca en torno al 3% en los próximos 5 años, el pronóstico a medio plazo del Fondo Monetario Internacional más bajo desde 1990. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Fe y Alegría celebra 68 años trabajando por la educación en Venezuela y queremos invitarte a apoyarlos comprando su rifa anual de manera virtual. Quienes quieren participar y están fuera de Venezuela deben ingresar a www.rifa.feyalegria.org y allí pueden comprar sus tickets. Con tu aporte colaboras directamente con la educación de más de 115,000 estudiantes de las escuelas de Fe y Alegría. Abre tu corazón, participa de la rifa desde cualquier lugar. www.rifafeyalegria.org. Allí compras los tickets. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarle, César Miguel Rondón.